Cuando estaba viendo la lista, yo decía, tengo que contar porque yo creo que hemos visto la bondad de Dios en este año. Tal vez experimentando muchas situaciones adversas, tal vez algunos pueden decir, pastor, yo he experimentado tribulación, angustia en mi vida, pero en medio de todas las cosas Dios ha sido bueno con nosotros. En este año Dios ha estado mostrando su bondad, su favor inmerecido en nuestras vidas, y hoy quisiera hablar rápidamente sobre un tema que yo le he puesto: agradecidos con Dios. Yo creo que es muy importante el ser agradecidos con Dios. El agradecimiento es la base para empezar una adoración diferente, porque cuando nosotros somos agradecidos, entendemos que todo lo que hemos recibido es por la gracia de Dios. Y hoy quisiera llevarles a una historia muy bonita, que cuando yo estaba estudiando esta palabra, Dios estuvo hablando de una manera muy poderosa a mi vida, y de la misma forma quiero que Dios hable a su vida. Y la Biblia nos habla que en cierta ocasión el pueblo de Israel se había reunido con tres reinos, que era Israel, Judá y Edom, porque se habían levantado los moabitas y no querían dar el tributo. Y la Biblia nos habla en el libro de Segunda de Reyes que los moabitas se habían unido para atacar al pueblo de Israel. Entonces se reunieron Israel, Judá y Edom, y sucedió algo interesante, que estaba reinando en este lugar Josafat, y de pronto ellos decidieron cruzar por medio de un desierto, y sucedió que en este desierto empezaron a pasar obviamente los días, y era un lugar de sequía completo. No tenían que beber los animales, dice la Biblia que no tenían que beber las bestias, no tenían que beber el pueblo ya. Y de pronto ellos empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer si estamos viviendo un tiempo de sequía? Diga conmigo, sequía. Pero vienen los moabitas, nos van a destruir, no hay solución. Y el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo de sequía. Josafat dice, vamos a llamar a Eliseo, vamos a llamar a un profeta. Y de pronto llaman a Eliseo, y quisiera que me acompañe a Segunda de Reyes 3:16, por favor. Así ha dicho Jehová, preste atención, hacer en este valle muchos que estanques, versículo 17, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Observa este pasaje. Ellos pasan un tiempo de sequía y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que beber, se acabó el agua, no va a haber más agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y Eliseo da esta palabra y dice, así ha dicho Jehová, quiero que hagan pozos, quiero que hagan estanques, porque ¿saben qué? Puede que no vean ustedes viento, puede que ustedes no vean lluvia, pero mi poder no se ha debilitado para con ustedes. Y yo quiero decirles lo siguiente, puede que usted y yo pasemos un tiempo de sequía, puede que Ecuador pase un tiempo de sequía, pero en el nombre de Jesús, cuando Dios da una palabra, puede que no veamos algún tiempo viento, puede que no veamos algún tiempo lluvia, pero Dios traerá su poder sobrenatural con las aguas para nuestro país. ¿Cuántos creen esto? Esta palabra, cuando yo veo la recibir, una palabra poderosa, dice, no veréis viento, puede que no haya señales de lluvia, pero ¿saben qué? Yo voy a traer el agua que ustedes necesitan. Pero el pueblo tenía que hacer algo, tenía que hacer estanques, y esto nos habla de la fe. Y este año nosotros puede que hayamos visto sequía. Y en tiempos de sequía, escúcheme bien, en
Escuche esto, la fe está antes del milagro. Y la fe tiene que ser con obras, porque una fe sin obras es muerta. Y aquí va la obra, va a ser lleno de agua. Pero vamos al versículo 16. ¿Qué tienen que hacer ellos? Muchos estanques. Ustedes van a tener el agua, pero tienen que hacer estanques, tienen que actuar en fe. Y puede que este año hayamos visto sequía, pero si queremos el año que viene, que toda sequía ya no esté viendo el agua sobrenatural de parte de Dios, necesitamos actuar en fe. ¿Cuántos quieren empezar el año 2025 actuando en fe? Díganme amén. Vamos a actuar en fe, aunque veamos sequías, aunque veamos momentos de dificultad, aunque parece que todo está muriendo. Y he oído que muchas personas dicen, ya no hay más sentido, el Ecuador se está muriendo. Digo, ¿cómo puedes declarar esto? Pastores, que en el servicio yo ya estoy muriendo. Pastores, que la iglesia yo veo de esta manera. Pues usted tiene que empezar a actuar en fe. Donde hay sequía, es necesario que haya estanques para que puedan ser llenados con agua. Si usted dice, pastores, que yo estoy viendo sequía en mi vida, empiece a actuar en fe. Empiece a hacer estanques, aunque no vea viento, aunque no vea lluvia, aunque parece que no hay una señal de parte de Dios. Dios está actuando a nuestro favor siempre. Dios está trayendo ya lo que Él nos ha prometido. Y esto trabaja en nuestras vidas. Puede que en nuestras vidas digas que yo estoy viendo seco esta área en mi vida. Puede que yo estoy viendo seco esta área de bendición que debería estar en mi vida. Siga trabajando. Haga pozos y permita que el poder de Dios se manifieste en su vida. Y es interesante en esta historia porque de pronto este pueblo de aquí, estos tres pueblos, empezaron a hacer estanques. Rápidamente empezaron a cavar zanjas. Aunque no había señales de agua, aunque no había nubes negras, pero yo voy a hacer estanques. ¿Sabe por qué? Porque aunque yo no vea nada, yo voy a empezar a vivir en fe en mi vida. El día de ayer hablaba con la pastora y ella me decía, yo aprendí a vivir en fe. Basta cada día su propia afán. Y yo digo, bueno, tenemos que empezar a vivir cada día de nuestra vida en fe, porque hay días en los cuales no vemos ni siquiera señales de que vaya a haber lluvia. Días en los que queremos esas nubes para poder empezar a hacer zanjas. Pero en la vida tú primero haces zanjas para luego ver el agua. En el mundo natural, lo normal sería ver señales para hacer las cosas. En el modus operandi de la fe, haces las cosas para recién empezar a ver las señales. Y vemos que este pueblo empezó a hacer estas zanjas. Y nos dice la Biblia algo muy importante. Ellos hicieron las zanjas. Y de pronto, sin saber cómo, estos estanques fueron llenos de agua. Y dice la Biblia que el pueblo de Moab venía desde el otro lado. Y los moabitas, al ver a lo lejos en la mañana siguiente el agua con el reflejo de la luz del sol, ellos creyeron que era sangre. Entonces los moabitas se dijeron entre sí, en este momento vamos a atacarles. Ellos deben estar débiles. Parece que Israel, Judá y Edom se pelearon entre sí. Y dice la Escritura que Dios permitió que ellos se confundieran y creyeran que el reflejo del agua con la luz del sol era sangre, pensando que entre estos tres reinos se habían peleado. Y bajaron el pueblo de Moab y se encontraron con los tres reinos que estaban listos. Y dice la palabra de Dios que los tres ejércitos derrotaron al pueblo de
Y yo quiero en esta mañana decirle algo muy importante. En tiempos de sequía, cuando nosotros empezamos a cavar zanjas y el agua es llena, hasta el enemigo va a empezar a confundirse. Pero si ellos estaban en sequía, pero si ellos estaban aparentemente débiles, ¿qué es lo que sucedió? ¿Sabe qué es lo que marca la diferencia cuando el enemigo viene a atacarle y no? Que usted empiece a vivir en fe, escuchando la voz de Dios. Si el pueblo no escuchaba la voz de Dios, primero, morían de sed. Segundo, morían quizás por el ataque de los moabitas. Pero en tiempos de sequía es necesaria la voz de Dios. Véale un momento al que está a su lado y dígale: cuando peor estás, es cuando más debes buscar a Dios. Y aquí va algo muy poderoso. Yo le decía a Dios, pero ¿por qué tú permitiste que haya sequía? Si tú eres todopoderoso. Primero, para poder ver un milagro extraordinario, siempre tiene que a veces haber un problema extraordinario. Y para que se vea el agua que no necesita de la lluvia, fue necesario la sequía. Y segundo, para vencer el ataque del enemigo, fue necesaria la sequía para demostrar la fe de un pueblo. Mis queridos hermanos, cuando el enemigo ataca más fuerte, es necesario que nos levantemos en fe y empecemos a cavar pozos, aunque no haya sentido. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en tiempos de sequía? ¿Nos renegamos en contra de Dios o tenemos fe en lo que Dios puede hacer? Este día fue un día en el cual se vio el poder de Dios. Y este pueblo fue agradecido con Dios por esto. Pero fue necesaria la fe. Y quería hablar de este tema porque para ser agradecidos tenemos que empezar siendo a veces, aun cuando no vemos todavía las cosas. Hay 3 momentos cruciales que yo leo en la palabra de Dios en los cuales el Señor Jesucristo da gracias. Primero, vamos por favor a Mateo 15, 36 al 38. Mateo 15, 36 al 38. Hablando de Jesús dice: y tomó los 7 panes y los peces. ¿Y qué dice a continuación? Y dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La primera cosa por la cual dio gracias Jesús fue por el alimento. Ayer estaba manejando, me dirigía con mi esposa y mis 2 niñas en el auto, y mi hija había estado leyendo. Ella tiene una Biblia ahí en su dormitorio sobre las tentaciones de Jesús. Y me parece que ella leyó la tentación en la cual el enemigo le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y yo estaba manejando, ¿no? Y de pronto me estaba estacionando y mientras hablaba con mi esposa y ella se bajó, por un instante, no sé por qué, empecé a escuchar lo que ellas decían. Y mi hija mayor le decía a la menor: ¿te imaginas el poder de Jesús? Si él quisiera, él podía decir en este momento: quiero ceviche, y se comía un ceviche. Yo me quedé pensando y decía: si el poder que en Cristo habita también en mí. Y ella decía: ¿y si ella quisiera la funda de caramelos? Porque le habíamos quitado la funda de caramelos a que no coman tanta golosina.
Y mientras hacía este mensaje, yo decía, si Jesús es todopoderoso, ¿por qué simplemente no hizo que se aparezcan los 4,000 panes en las manos de las personas? Y vamos al versículo 36, por favor. Mateo 15:36. Él hizo algo muy importante. Tomó los panes que aparentemente eran pocos, ¿y qué hizo? Dio gracias. Diga conmigo, dio gracias. ¿Usted cree que Jesús no era todopoderoso para hacer que el pan se aparezca en las manos de todos? Él lo podía hacer, pero él quería demostrar algo, que aunque el alimento se necesitaba para 4,000, cuando tú empiezas a agradecer por los 7 panes, tú vas a tener después para 4,000 personas para poder alimentarle. Cuando tú aprendes a dar gracias en lo poco, Dios empieza a proveerte para lo mucho en tu vida. Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré, dice su palabra. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? A veces no hemos sido agradecidos con lo poco que a veces recibimos. Jesucristo nos quiso demostrar algo poderoso: el poder de la gratitud. Diga conmigo, la gratitud antecede a milagros. El primer punto: hoy nosotros podemos dar gracias a Dios porque Él ha suplido nuestras necesidades. Puede que algunos digan, ay pastor, pero este año no pude comer como yo quería. Da gracias por los 7 panes para que puedas ver luego los 4,000 panes. Aprende a dar gracias por lo poco para que puedas recibir lo mucho que Él tiene para ti. Hay gente que no le gusta agradecer por lo que recibe y siempre dice, no, es que es muy poquito, es que tal vez lo que yo tengo es solo fruto de mi trabajo. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha recibido en este año ha sido solo por la gracia de Dios. Si usted ha tenido alimento en su mesa, si usted ha tenido pan en su mesa, si usted ha tenido algo que comer en su mesa, es por la gracia de Dios. Y en este año tenemos que darle gracias a Dios por lo que hemos recibido. Segunda ocasión que yo veo que Jesucristo da gracias. Vamos a Juan 11:41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo segundo para lo cual tenemos que dar gracias es porque Dios siempre nos oye. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Véale un momento al que tiene a su lado y dígale, Dios escucha tus oraciones. Yo creo que Dios siempre nos oye. Así como el pueblo de Israel en medio del desierto sin agua vio el agua en sus estanques, que muchos teólogos creen que venía de Edom. De la misma manera yo creo que este año Dios ha escuchado nuestras oraciones. Puede que diga alguien, no, es que tal vez no ha respondido una u otra. Dios ha escuchado sus oraciones. Y espera el año que viene la respuesta de parte de Dios, si aún no ha escuchado o no ha recibido todavía la respuesta. Pero quiero decirle lo siguiente: Dios siempre nos oye, siempre. Dios no nos ignora. No es un padre que dice, no me interesa lo que me tienes por decir. Dios siempre nos escucha. Él siempre nos oye. Y cuando nosotros oramos en lo privado, Él nos recompensa en lo público. El poder de la oración. Mi querido hermano, no hay nada más poderoso que la oración. Alguien dijo, pastores, que la oración le cambia a Dios. No, la oración sirve para cambiar tu corazón.
Dios no cambia, Dios es el mismo. Pero en medio de las dificultades, cuando nosotros oramos, es que cambiamos nuestro corazón. En medio de las situaciones adversas, Dios, escuche bien esto, Dios siempre nos oye. Y para terminar quisiera decirle el tercer punto. Vamos por favor a Lucas 22, versículo 17, 18, 19 y 20. Lucas 22 del 17 al 20. Y habiendo tomado la copa, ¿qué dice aquí? Dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y los partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Este año tenemos que dar gracias, porque si usted está en este lugar, yo no sé si usted tiene 1, 2, 3, 10, 20 años de cristianismo, pero hoy es un buen día para darle gracias a Dios porque Él nos ha rescatado de la muerte. Aquí veo yo algo poderoso. Quizá este ha sido un año difícil para algunos, yo no lo sé, pero aún en medio de la traición, el Señor Jesucristo dio gracias porque sabía el propósito que Él iba a tener en este mundo. En medio de los momentos difíciles, de gracias. Aquí, si usted observa, el versículo 21 dice: la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Él sabía quién le iba a entregar, Él comía con quien le iba a entregar y Él dio gracias aún en medio de una situación difícil. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que agradecerle a nuestro Dios? Tal vez alguien diga: yo pasé un año muy difícil, pasé por cosas que jamás me imaginé en este tiempo. Abra su Biblia en Deuteronomio 10:21, por favor. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. En otra versión dice: solamente Él es tu Dios, el único digno de tus alabanzas, el que ha hecho milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Debemos dar gracias a Dios no solamente porque Él nos ha dado, debemos dar gracias a Dios no solamente porque Él nos ha escuchado, debemos dar gracias a Dios cada día de nuestras vidas por el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Todos los días darle gracias por los milagros extraordinarios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primera de Samuel 12:24, por favor. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El 2025 también es un año en el cual nosotros debemos temer y servirle a Dios por cosas tan grandes que Él ha hecho por nosotros. El servicio forma parte del agradecimiento a Dios. El servir es parte del agradecimiento. Primera de Timoteo 6:8 dice: así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Segunda de Samuel 7:18 dice: ¿quién soy yo, Señor soberano, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Hoy es un buen día para darle gracias a Dios.
Y les dejo con lo siguiente. Vamos a Primera de Crónicas 16, por favor. Primera de Crónicas 16, desde el versículo 8 hasta el 12. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Y el 12, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Cuántos han experimentado el favor de Dios en sus vidas en este año? Dadle gracias a Dios por el favor de Dios. Y ayer yo decía, no, wow, cómo está lloviendo en estos días. Los días anteriores decíamos, Dios manda lluvia. Y vino Navidad y ahora queremos salir y en cambio solo lloviendo. Y cuando estaba en el trabajo escuchaba que una persona decía, ay, otra vez lloviendo. Y recuerdo que yo le digo, oye, hace 5 días estabas orando para que llueva y el día de hoy estás llorando y diciendo que solo pasa lloviendo. A veces el ser humano tiene una mente frágil. Y yo le decía, demos gracias a Dios porque hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas en este año. ¿Cuántas veces estábamos aquí orando pidiendo por lluvia y ahora ya podemos ver lluvia? Yo creo que a veces Dios muestra su amor para con nosotros aún en los detalles pequeños, aún en las cosas más pequeñas. Y lo que a mí me conmueve muchísimo, y yo le digo, Dios, ¿cómo tú, siendo alguien poderoso que tiene el control de todas las cosas, estás tan preocupado en esas oraciones insignificantes aparentemente, ¿no? ¿Qué es controlar el sol con pedirle, quiero una nueva camiseta? Pero sin embargo me amas tanto que tú me concedes lo que yo te pido muchas veces.